Bienvenido al Diplomado en Finanzas para No Financieros 100% práctico. Mi nombre es Oscar Orlando Rivera Morán y tendré el honor de acompañarle como instructor durante estos 4 módulos. Será un privilegio servirle y me comprometo plenamente a brindar lo mejor de mi experiencia para que este diplomado sea enriquecedor y gratificante. Iniciamos de inmediato con el módulo 1, Introducción a las Finanzas. Introducción. Antes de entrar de lleno a la práctica, daremos los primeros pasos entendiendo un concepto fundamental en la contabilidad. Aunque este diplomado está diseñado para ser completamente práctico, es importante revisar algunas ideas básicas que nos servirán. Como punto de partida para todo lo que aprenderemos a lo largo del curso, es fundamental entender qué es la contabilidad. Para comenzar, exploraremos 2 palabras que suelen confundirse, contabilidad y finanzas, y aprenderemos a diferenciarlas. Los libros de texto definen la contabilidad como el arte, la técnica o la ciencia de registrar e informar las transacciones comerciales de una empresa. Cuando decimos que es un arte, estamos reconociendo que el contador es, en cierta forma, un artista. Y un artista, usted lo sabe, es una persona inspirada, apasionada por lo que hace. A mí personalmente, la contabilidad me apasiona desde los 17 años, cuando la aprendí por primera vez. Me gustan los números desde la perspectiva contable y financiera, y aunque tal vez no me considero un artista, recuerdo al escritor salvadoreño Alfredo Espino, que componía poemas a la naturaleza, a los cañaverales, a los ojos de los bueyes y hasta a los nidos. Inspirado en él, un día yo también le escribí un poema a un balance que me cuadraste, y tanto que me costaste. Hasta ahí llegó mi inspiración. No soy poeta como él, pero sí amo la contabilidad. Y si usted es empresario, porque este diplomado está especialmente dirigido a emprendedores, ejecutivos y dueños de negocios, y desea encontrar un buen contador, recuerde algo importante: la palabra buen contador puede ser subjetiva, pero hay una característica infalible que debe buscar: que sea alguien apasionado por su trabajo, alguien a quien realmente le guste lo que hace. Si encuentra a esa persona, probablemente tendrá un buen contador a su lado. La segunda definición de contabilidad nos dice que también es una técnica, y esa, personalmente, me encanta, porque yo, más que artista, me siento un técnico en algunos lugares. Por ejemplo, en Guatemala se usa la expresión técnico perito contador. Generalmente se refiere a alguien que quizás solo ha estudiado un bachillerato, pero que domina con profundidad la rama contable y para proclamarse técnico en contabilidad, para llamarse profesional de verdad en esta disciplina, es necesario conocer algo fundamental: los PCGA. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, dependiendo de la fuente, son entre 16 y 21 principios contables. Ahora bien, no se preocupe, no vamos a sentarnos a memorizar principios. Este diplomado no es teoría pesada, es práctica pura. Lo que sí vamos a hacer es aplicarlos hoy mismo. Desde este momento, vamos a poner en práctica los primeros principios de contabilidad aquí mismo, ¿no? Y en la medida en que los vayamos trabajando, usted se va a dar cuenta de algo muy interesante. Muchos de esos principios usted ya los conoce. Tal vez no sabía que tenían un nombre técnico o que se aplicaban directamente en contabilidad y finanzas, pero su negocio, su vida diaria y su experiencia probablemente ya lo han llevado a utilizar varios de ellos. Sin darse cuenta, eso es justamente lo que vamos a demostrar aquí. Después de comprender la contabilidad como arte y como técnica, necesitamos dar un paso más a familiarizarnos con las NIF, las normas internacionales de información financiera. Antes se llamaban NIC, normas internacionales de contabilidad. En esencia, son lo mismo. Simplemente han evolucionado con el tiempo, pero no tanto como para preocuparnos aquí, en este diplomado. Vamos a poner en práctica algunas de estas normas que son necesarias para iniciar cualquier proceso contable y financiero. Y no se preocupe, no las vamos a estudiar de memoria ni convertir esto en una clase teórica interminable. Lo que haremos será aplicarlas cuando sea necesario, de manera sencilla y directa. Y cuando llegue el momento de usar una norma financiera, yo mismo se lo voy a indicar para que sepa exactamente qué estamos haciendo y por qué lo estamos aplicando. Además de comprender principios y normas, también necesitamos conocer las leyes que rodean la actividad contable y financiera. Lo interesante es que, aunque cada país tiene su propia legislación, muchos de estos marcos legales son muy similares en toda la región y en gran parte del mundo. Por eso, en este diplomado vamos a revisar solo lo esencial. Estudiaremos algunos artículos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, un impuesto universal que todos los países aplican de alguna forma. También veremos un poco de la Ley del IVA, el impuesto al valor agregado, otro impuesto universal y uno de los más importantes en cualquier economía. Además, conoceremos brevemente disposiciones del Código Tributario, que existe en todos los países y regula la relación entre el contribuyente y el Estado. Tocaremos también, aunque muy por encima, el Código de Trabajo y el Código de Comercio, porque ambos son parte del entorno legal que afecta a cualquier negocio. Y algo que
pocos mencionan, pero que para mí ha sido crucial en usted, necesita conocer, aunque sea un poquito, de la Constitución de su país. Créame, entender ciertos artículos me ha salvado de más de un problema en mi vida profesional. Cuando ya dominamos los principios contables, entendemos las normas financieras y manejamos lo esencial de estas leyes, podemos comenzar a considerarnos verdaderos profesionales de la contabilidad. Sin embargo, recuerde algo más. Los libros de texto dicen que la contabilidad también es una ciencia, y eso nos abre la puerta a un nivel más profundo de comprensión que iremos explorando paso a paso en este diplomado NIS. Cuando escuchamos esa palabra ciencia, ya suena un poco más grande, porque al pensar en un científico, inmediatamente se nos viene a la mente alguien como Albert Einstein. Einstein era un genio en matemáticas, en física, y además tenía esa capacidad de abstraerse del mundo, de meterse en sus propios pensamientos y teorías, pero dejando a Einstein a un lado. Pensemos en lo que realmente define a un científico. Es alguien que investiga constantemente, que desarrolla nuevas hipótesis, que establece teorías, que nunca deja de aprender. Es una persona que asiste a cursos, seminarios, simposios, congresos y que además realiza sus propias investigaciones. Y si un contador vive así, estudiando, actualizándose, investigando, cuestionando y profundizando, entonces perfectamente puede convertirse en un científico de la contabilidad. Otra definición de ciencia, más sencilla, dice que una ciencia es el proceso de transmitir conocimientos de una generación a otra. Y bajo esa definición, al compartir hoy mis conocimientos con usted, de alguna manera también estoy haciendo ciencia, pero aún así no me considero un científico al estilo de Albert Einstein. Yo prefiero pensar que soy un técnico, alguien práctico, alguien que construya. No sé a qué nivel quiere llegar usted, si quiere ser artista, técnico o científico de la contabilidad. Pero lo que sí le garantizo es que, en este diplomado, lo vamos a dejar bien adentrado en estos temas, con bases sólidas y aplicables desde el primer día. La siguiente palabra que necesitamos conocer es finanzas, porque este diplomado se llama precisamente Diplomado en Finanzas para no financieros, y aunque contabilidad y finanzas se parecen muchísimo, hay una línea muy clara que las separa. El contador se encarga de registrar e informar las transacciones comerciales de una empresa. Esa es su labor principal, registrar, informar. Y justamente eso es lo que vamos a aprender aquí en los módulos 1, 2 y 3, cómo registrar correctamente y cómo informar adecuadamente. Para eso vamos a utilizar los PSGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero aquí está el secreto en la medida en que practiquemos, en la medida en que resolvamos ejercicios, usted se va a ir metiendo poco a poco en el mundo contable, va a empezar a pensar como un contador, a comprender el cerebro contable, por decirlo así. Va a ir desarrollando una nueva perspectiva a la perspectiva contable. Cuando usted ya sepa realizar registros contables y elaborar estados financieros, entender los estados financieros será muchísimo más fácil. Aquí está la diferencia central entre contabilidad y finanzas. A la contabilidad registra e informa. Las finanzas analizan y deciden. El financiero toma la información que produce la contabilidad, la interpreta, y con base en ella, toma decisiones. Por eso, primero necesitamos dominar la parte contable para luego poder comprender, sin esfuerzo, la parte financiera. Aquí está el gran secreto de nuestro método de enseñanza. Si usted quiere llegar al punto donde pueda analizar estados financieros y tomar mejores decisiones para su negocio, sea usted dueño, ejecutivo, empresario, director o gerente de un departamento, entonces necesita aprender primero cómo piensa y cómo trabaja un contador. Porque cuando hagamos los ejercicios contables, no solo vamos a registrar y resolver. Yo le voy a ir explicando la amplitud de cada concepto y la enorme importancia que esos pequeños detalles tienen en el mundo financiero, ¿no? Y le voy a decir algo, con total honestidad, si usted alguna vez estudió bachillerato o incluso entró a la universidad a estudiar contaduría pública y no entendió, no fue su culpa. Le enseñaron mal. Sí, simple, pero aquí lo vamos a explicar de tal manera que usted le encuentre el sabor a este tema. Va a descubrir que contabilidad y finanzas usan exactamente los mismos términos, el mismo vocabulario, los mismos conceptos, el mismo tecnicismo. Lo único que cambia es la forma de verlos. El financiero es alguien que puede hacer abstracciones, que puede analizar y tomar decisiones. El contador muchas veces aprende la parte mecánica en lo que nosotros llamamos la carpintería contable, y aunque sabe registrar y elaborar informes, no siempre sabe tomar decisiones, porque no siempre le enseñaron a interpretar. En este diplomado, vamos a cerrar esa brecha. Usted no solo aprenderá la carpintería, sino también el razonamiento detrás. De esa manera, podrá pensar, analizar y decidir con la misma seguridad que un financiero.
Eso se lo voy a demostrar en su momento. Porque para convertirse en un buen financiero no basta con entender cómo funcionan las partidas o los comprobantes de diario. Eso es solo el comienzo. Para ser realmente bueno tomando decisiones, usted necesita ir un paso más adelante y conocer ciertos términos y conceptos que pertenecen al mundo financiero y, aunque el título del diplomado no lo mencione directamente, también vamos a enseñarle conceptos de economía, porque al final, contabilidad y finanzas son ramas de la economía. Y si queremos que usted entienda por completo la parte contable y la parte financiera, necesitamos que tenga una base sólida en algunos principios económicos. Así que no se me aflija. No, vamos a avanzar poco a poco, despacio pero seguro, y usted lo va a ir entendiendo todo muy bien. Recuerde además que la clase estará disponible durante toda la semana, así que tiene tiempo suficiente para repasar. Puede escucharla las veces que quiera, y si en algún momento se atrasa, solo avísenos y con gusto le damos una prórroga para que pueda ponerse al día bien. Entonces, recordemos la contabilidad es arte, es técnica y es ciencia, y su propósito es registrar e informar las transacciones comerciales de una empresa. Nosotros, en este diplomado, vamos a aprender tanto la parte de registrar como la parte de informar y luego viene la siguiente etapa, hacer análisis financieros y tomar decisiones. Ese es el camino que vamos a recorrer juntos. Así que, píntelo. El objetivo de la contabilidad también, ya vimos el concepto de contabilidad, pero más importante que el concepto es el objetivo. ¿Qué persigue realmente la contabilidad? ¿Cuál es su razón de ser? Para entender la importancia de la contabilidad, necesitamos viajar un poco lejos en el tiempo, hasta la época de los fenicios. Esta civilización floreció aproximadamente desde el año 1200 a.C. hasta el 332 a.C. Y fueron ellos quienes desarrollaron algunos de los primeros registros contables conocidos. Los fenicios perfeccionaron los sistemas que ya habían iniciado los egipcios. Utilizaron un sistema alfabético para llevar la contabilidad, usaron tablillas de arcilla, y con el tiempo incorporaron la escritura cuneiforme para registrar sus transacciones ansí. Uno se los imagina, como a mí me gusta hacerlo. Eran comerciantes que viajaban por los mares, compraban telas en un país, cargaban la mercancía en sus barcos, navegaban hasta otro lugar donde vendían las telas, compraban especias y luego regresaban a casa. Ni en todo ese ir y venir, necesitaban controlar costos, el alquiler o la compra del barco, el pago de los marineros, la comida, las herramientas, los pertrechos del navío, las velas, el mástil. Todo eso costaba dinero, y era necesario anotarlo para saber cuánto invertían y cuánto podían ganar. También registraban cuánta mercancía llevaban a cada país, qué necesitaban comprar y a qué precio podían vender. De esa necesidad nació la contabilidad, muchos siglos después. Quien la perfeccionó fue Fray Luca Pacioli, y tenía que ser italiano. Fue él quien le dio forma al sistema contable tal como lo conocemos hoy. ¿Para qué sirve la contabilidad? La contabilidad sirve como una herramienta para la toma de decisiones. Y pensemos en algo simple, ¿para qué sirve cualquier herramienta? Pues para facilitar un trabajo, para hacerlo más rápido, más claro y más eficiente. El problema es que, hoy en día, muchas empresas no ven la contabilidad como una herramienta, sino como un estorbo, como un gasto innecesario, como un mal necesario. Y ahí tienen al pobre contador marginado, aislado, solo porque hay que cumplir con la obligación. Y esa mentalidad lleva a creer que la contabilidad no sirve para nada, pero la contabilidad sí sirve, y sirve muchísimo. Lo que pasa es que cuando la información no llega a tiempo, no llega de forma oportuna o no llega completa, el empresario nunca experimenta sus beneficios, no le encuentra la gracia, no ve su verdadero valor. Pero si usted descubre cuál es el propósito real de la contabilidad y aprende a tomar decisiones basándose en datos contables, su vida como empresario cambia por completo. Va a ver cómo podrá hacer análisis financieros con seguridad y cómo sus decisiones mejorarán de manera increíble. Yo se lo garantizo cuando llegue al final de este curso. Usted será capaz de tomar decisiones leyendo sus propios estados financieros. Y en ese momento va a sentir, por primera vez, la verdadera utilidad de la contabilidad y, por supuesto, de las finanzas. Ya le expliqué dónde termina la contabilidad y dónde comienzan las finanzas. Ahora bien, el gran problema es que muchas empresas ven la contabilidad como una simple obligación legal. Y ahí está el error. Porque cuando se mira la contabilidad con un enfoque meramente legal, solo se obtiene un beneficio mínimo, y ese beneficio es tan pequeño que prácticamente se desperdicia todo el gasto. En la contabilidad no nació para ser una carga legal, nació para ser la herramienta estratégica más importante que puede tener cualquier empresa. La contabilidad como obligación legal ahora
Le voy a compartir un secreto. Mi secreto para enseñarle contabilidad de una forma que realmente funcione, para poder comprender la parte contable y luego hacer la transición hacia lo financiero. Necesitamos abordar la contabilidad como si fuera una obligación legal. Pero, attention, esto lo vamos a hacer solo como estrategia didáctica, como una herramienta para facilitar el aprendizaje. Descubrí este método allá por 1994 Me di cuenta de que, si entraba directamente por la parte financiera, los alumnos se frustraban enormemente. Y hasta el día de hoy exalumnos universitarios me lo siguen contando. Era un caos. Por eso, para no generar confusión ni frustración, vamos a empezar viendo la contabilidad desde el mismo ángulo en que la ven la mayoría de empresas. Una cuestión legal así de simple. Como cuando la empresa dice a NAI que ir con el contador para hacer la declaración del impuesto sobre la renta. Ese es el enfoque que vamos a usar al inicio, pero solo como punto de partida, porque ese no es el verdadero objetivo de la contabilidad. El verdadero objetivo es tomar decisiones financieras, pero mientras hacemos la transición hacia esa parte estratégica, vamos a estudiar lo contable como si fuera una obligación legal. Eso nos permite avanzar sin estrés, sin presión y sin confusión. Muy pronto, y se lo garantizo, vamos a estudiar todo junto, temas contables, temas financieros y temas económicos. Yo voy a ir avisándole, siempre. Este es un enfoque contable. Esto es estrictamente financiero. Esto ya es economía NAS. Usted sabrá exactamente de qué estamos hablando y cómo cada pieza encaja en el rompecabezas. Pensando en la contabilidad como una obligación legal ahora bien, si estamos viendo la contabilidad como una obligación legal, aunque sea solo con fines didácticos, surge una pregunta importante en sí. ¿Es una obligación legal? ¿Quiénes están obligados? La respuesta es sencilla, las personas. Pero aquí necesitamos dividir ese concepto en dos grandes grupos: personas naturales, personas jurídicas o personas morales, como les llaman en México. Primero hablaremos de las personas naturales, que son cómo la ley las define y cuál es la obligación que tienen en materia contable y tributaria. Luego veremos a las personas jurídicas o morales, que las diferencia de una persona natural, qué obligaciones tienen y cómo la contabilidad cobra un papel fundamental en su funcionamiento. También hemos hecho una introducción bastante completa. Tomo una pausa, respire, y nos vemos en un instante para continuar.